Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los amigos que nos pueden mirar en este momento. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia en el Congreso de Comunicación y Pensamiento. Soy Jorge Cruz de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Voy a presentarles a continuación el trabajo que hemos realizado con mi colega Marco López Paredes y también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y también nuestro colega Branco Di Fátima de la Escuela Superior de Comunicación Social del Instituto Politécnico de Lisboa. Voy a empezar la presentación. Primero, por supuesto, buscando el nombre de la misma. Se trata del análisis de contenido de narrativas de odio en redes sociales a partir, con el uso de la metodología multimodal. También vale decir que esta intención nuestra nace como parte del proyecto financiado por la convocatoria del Instituto Politécnico de Lisboa y el proyecto sobre social hate, sobre el discurso del odio que maneja el Instituto Politécnico, y ha tenido a bien invitarnos a mi colega el doctor Marco López y a mí de la Pontificia Universidad Católica a ser parte de este análisis multidimensional, internacional, y también que precisamente busca este tipo de acercamientos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en este análisis? Es presentar estas orientaciones generales desde la multimodalidad para poder tener un abordaje a este fenómeno en entornos digitales a partir de una metodología distinta, interesante además, que nos permite precisamente leer, investigar, encontrar las claves del discurso de odio. Nos ha parecido interesante poder trasladar estos métodos comunicacionales, lingüísticos, al análisis del discurso de odio, porque podemos descifrar quizá más adelante como método, como forma, una oportunidad de encontrar otros aspectos, y lo que buscamos es sobre todo plantear este primer paso metodológico para que luego nuestras investigaciones y las investigaciones de las personas que puedan sumarse pues tengan una opción metodológica adicional. Vamos a definir primero y rápidamente el discurso de odio. Es, por supuesto, una tendencia en estos últimos años, y esta narrativa, pues, evidentemente, como menciona Kruger, tiene esta capacidad de instar a la violencia, al odio, a la discriminación de manera sistemática. Además, ese es un poco el meollo de todo el proyecto. Entendemos que el discurso del odio no está simplemente apartado a específicos momentos, sino que se trata de una agresión sistemática, de una construcción mucho más grande y mucho más constante de la que nosotros podemos identificar en el día a día de las redes sociales, sino que al estudiarla podemos encontrar que precisamente hay intenciones, hay procesos y hay gestiones mucho más profundas, que es lo que el proyecto nos ha mostrado, y que además buscamos también desenmarañar con la aplicación de la metodología multimodal. Aquí tenemos algunos de los elementos encontrados en línea a partir de este proyecto. Sobre todo hemos estado trabajando con datos desde Portugal. La siguiente fase será trasladarla también a nuestros datos en Ecuador, poder hacer comparativas y también poder extender a Brasil y a otros contextos. ¿Cómo aparecen estos discursos en redes sociales, en Facebook, en Instagram? Aquí tenemos dos ejemplos con los que fácilmente nos podemos relacionar todos, porque efectivamente el discurso está presente de alguna manera en toda cultura, en todo país, de una manera particular, y son esas diferencias las que eventualmente el proyecto busca construir y descifrar. Paulin señala, sí, que estos haters, que estos odiadores, utilizan estas redes sociales no solo para promover lo que piensan, lo que buscan, sino, interesantemente, reclutar nuevos miembros a partir del discurso, a partir de los mensajes. Es muy interesante encontrar esta dimensión del reclutamiento, porque como intención casi ontológica del proyecto es buscar ofrecer mejor información para poder contrarrestar de alguna manera estos principios aglutinadores, estos principios de búsqueda de nuevos miembros, precisamente encontrando cómo es que estos nuevos miembros son hallados y cómo son convencidos a través de un discurso. Y por eso proponemos este tipo de análisis. Quiero, para sumar al elemento metodológico, explicar rápidamente la multimodalidad. En Yepes y otros se habla de cómo la multimodalidad es este producto
de el contexto, ¿sí? Del discurso en el que se habla, los actores, las conexiones, cómo hay una multidimensión interconectada entre lo que pasa en la temática, lo que pasa entre los actores y cómo se presentan, ¿sí? Intencionalmente los discursos. Se plantea a partir de de Halliday, perdón, que hay una incrustación de ida y vuelta entre texto y contexto, ¿sí? En donde podemos identificar tres elementos que nos permiten, pues, plantear estas bases del análisis, estas bases matriciales, ¿sí? Que son el campo, el tenor y el modo. La multimodalidad, como sabemos, plantea estos tres elementos y nosotros buscamos una manera de conectarnos en entornos digitales y a partir de cuál es la temática importante en este estudio, que es del discurso del odio. El campo se refiere a la temática, al escenario, ¿sí? A dónde sucede esta narrativa, el área y sobre todo el contexto de interés, lo que está sucediendo, las temáticas. Tiene que ver con los temas, su progresión, su proceso, su cadena y el escenario en donde funciona esta temática. El tenor, pues, son los roles y las relaciones entre los participantes de la narrativa. En redes sociales hay hay interesantísimos estudios que plantean cómo existen distintos roles que aparecen en las redes sociales. Hay gente releyendo a Erving Goffman, hablando de cómo se construyen distintos roles, incluso desde cada persona, y puede construir una multiplicidad de roles en sí mismo para poder encontrar distintos objetivos. Lo interesante en este caso de hablar de tenor es que sobre el discurso del odio, quien lo propaga o quien lo comenta tiene distintos roles, pero pueden tener interacciones, búsquedas y conexiones interesantes, y también quien lo repele entra en un rol interesante. En el proyecto hemos encontrado cómo muchos de los actores que son atacados son precisamente los defensores de derechos de antidiscriminación, y precisamente ellos tienen un rol particular sobre el que actúan otros personajes, otros avatares en el caso del mundo digital. Y un poco podemos así entender cómo se organiza el discurso. Finalmente, el modo, sí, es el medio o el canal de comunicación, es la narrativa puesta en escena, la manera en la que se presenta la narrativa y cómo se construye y cómo este medio afecta la manera en la que también se construye el discurso. Evidentemente, en entornos digitales podemos hablar de una mediación mucho más rápida. Scolari habla de pues una hipermediación. Nosotros proponemos eventualmente también una mediación adicional más potente relacionada a los discursos a los dispositivos que tiene que ver con otro tipo de conexiones, buscando de alguna manera una profundización al trabajo de Scolari en hipermediación. Esta finalmente es una propuesta de matriz sobre la que hemos empezado ya a hacer los análisis que presentaremos ya en el capítulo, pues ya escrito en el capítulo que es parte de este congreso. Busca encontrar, pues ahí hay algunas palabras que todavía fueron quedando desde el portugués, que es donde estamos trabajando con nuestros colegas. Y en el campo están las temáticas sobre las cuales se trabaja, ¿sí? Sobre las cuales se encuentran estos discursos de odio, las áreas temáticas, los contextos sobre los cuales se genera discurso de odio, racismo, xenofobia, discriminación, prejuicio, edad, misoginia, ¿sí? Que son como las grandes áreas en las que se está desarrollando, encontradas también en el proyecto. El tenor, pues, es esta interacción entre los actores y cuáles son las acciones que toman en cuenta. ¿Sí? El abuso verbal, las intimidaciones, también amenazas en algunos casos más extremos. Y finalmente el modo, son cómo están siendo presentadas, con la memética como uno de los elementos más fortalecidos en los últimos años, y los memes son estos discursos cada vez más poderosos, la literatura o simplemente las frases discriminatorias, los comentarios más como frases reactivas, y los videos como algo más procesado. Es interesante que hemos encontrado también en el proyecto que hay mucha gente compartiendo, por ejemplo, fotografías, pero muy poco produciendo videos, precisamente por la dificultad de hacerlo. Y también hemos encontrado que los comentarios escasean en función de los me gusta o de las réplicas o de los reenviar, por ejemplo. Lo que también habla de un discurso odiador que merece, pues, una lectura alrededor
de precisamente primero este tenor constructor más que este tenor que reacciona. Estas son simplemente unas propuestas de análisis frente a ya elementos identificados. Cada pues, elemento puede tener un campo, un tenor y un modo, y sobre cada uno se puede profundizar. Lo interesante es primero tener como una base pues, matricial en donde ubicarlos y después poder explicar los más importantes o explicarlos todos en función también de lo que se requiera. Esta, de nuevo, es una propuesta metodológica en donde, por ejemplo, esta imagen sobre la supremacía blanca, ¿sí? Puede hablar de racismo, por supuesto, de un abuso verbal, si hablamos de los comentarios, por ejemplo, y de un meme que busca, a partir del humor y esta ruptura narrativa del humor, construir un espacio en el que quizá la gente se sume, que estos nuevos miembros, estos nuevos posibles odiadores se sumen. Esta es otra muestra, por ejemplo, que se habla sobre, en este caso, subsidios públicos, cultura. Es decir, lo que buscamos aquí sobre todo es ir identificando cuáles pueden ser los tenores, es ir validando los campos, los tenores y los modos en función de poder encontrar luego lingüísticamente en contenido cómo se construye este discurso. Es una primera propuesta sobre, de nuevo, donde se van a avanzar varios de los análisis del proyecto sobre discurso de odio. Las reflexiones finales a las que llegamos después, o a las que queremos llegar con este trabajo, con este paper, con esta presentación, es encontrar quiénes son las víctimas preferidas, es decir, encontrar de alguna manera a estos tenores, los tipos de ataque, es decir, encontrar cuáles son los campos y cómo se construyen estas narraciones, es decir, los modos. Nos parece que esta dimensión tripartita ofrece una lectura sistemática y también fresca para un espacio de análisis novedoso y muy importante. Estas respuestas pues buscan una estandarización metodológica que buscamos se reproduzca en muchos contextos sociales, que pueda funcionar en Portugal, que pueda funcionar en Ecuador y que particularmente pueda generar un modelo que nos permita a nosotros y a otros poder encontrar respuestas más efectivas. Quería agradecerles por escucharme, por ser parte de la presentación. Nuevamente quiero también agradecer a mis colegas que han estado pues en el trabajo de tanto este paper como la presentación, y ustedes van a poder luego ya encontrar nuestros datos en el resultado final. Le pongo nuevamente simplemente para poder nombrar a mis colegas, el doctor Marco López Paredes, el doctor Branco y Fátima, Marco de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador como yo, y Branco de la Escuela Superior de Comunicación Social del Instituto Politécnico de Lisboa. Agradecemos muchísimo su atención y seguro será hasta una próxima vez.